Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma
ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, y lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, y lléname, Señor. Señor, que seas tú llenando nuestras vidas, nuestros corazones hoy. Llénanos de ti. Anhelamos más de ti. Anhelamos más de tu amor. Llénanos de ti. Y lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, y lléname, Señor. Bueno, bienvenidas mujeres de fe a este nuevo tiempo. Me encanta estar con ustedes, me encanta compartir y bueno, irles contando, y vamos a estudiar lo que Dios nos va hablando en el transcurrir de la semana. Gracias por estar ahí con nosotros. Espero que esta mañana, vamos a orar para que esta mañana sea una mañana de bendición en medio de nosotras, y que nuestro Padre Celestial sea el que ilumine nuestro entendimiento. Hoy venimos, Señor, delante de ti a pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo descendiendo en este lugar y en el hogar de cada una de nosotras, para que sea tu Santo Espíritu. Qué rico saber que tú eres ese Dios omnipresente, que puedes estar en todas partes, para que nos enseñes tu palabra y tu verdad. A ti sea toda la gloria y la honra por tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, niñas, qué rico, familias, jóvenes, en esta mañana poder disfrutar con ustedes de compartir el Evangelio. Entonces les invito a que abramos la palabra en el Evangelio de Lucas y vayamos a Lucas 3 para que empecemos a compartir este tiempo y sobre todo a edificarnos en esa verdad de nuestro Padre. Entonces vamos a proceder a leer Lucas 3 y quiero que lo leamos desde el 2. Lucas 3, 2, y dice así la palabra. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana del Jordán y predicaba el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderezcan sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y las sendas dispares serán allanadas, y todos verán la salvación de Dios. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera?
produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé un fruto será cortado y echado en el fuego. 10. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo: no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie, y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bueno, mujeres de fe, considero que es una palabra un poquito fuerte. Yo siempre he pensado que el Nuevo Testamento es más difícil de llevar a cabo a nuestra vida, que es más difícil de apropiarnos de esta palabra, aunque el Antiguo Testamento. Pero bueno, qué rico, vamos a ir aprendiendo pues a conocer un poquito toda esta palabra y que el Espíritu Santo nos vaya llevando pues a discernir toda esta información que encontramos en este Evangelio de Lucas. Entonces arranca la palabra diciendo en Lucas 3, desde el 2. Quiero compartirles un poquito del versículo 1. Esta es la predicación de Juan el Bautista. Entonces, en aquellos tiempos había ese llamamiento. Dios hizo ese llamamiento a Juan el Bautista y mandó estos 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, para que llevaran este mensaje a Juan. Este era un tiempo donde Poncio Pilato era el gobernador de Judea y en ese tiempo hubo pues este llamamiento sobre la vida de Juan el Bautista. Y arranca el versículo 2 diciendo: Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, y en esos días Dios habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan entonces, por toda la región, arranca Juan a caminar por toda la región cercana del Jordán y a predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces vamos a mirar ese trabajo que Dios encomendó a Juan el Bautista, que fue una predicación muy fuerte, fue ese evangelio del arrepentimiento que Dios espera de usted y de mí en esta mañana. Y entonces me tomé el trabajo pues de buscar qué era esa predicación. Lo mandaron a predicar. ¿Qué es que el Señor nos mande a predicar? Es la proclamación pública del cristianismo al mundo no cristiano. Es que usted y yo podamos salir a hablarle a los que no conocen de Jesucristo, de este evangelio, y poder compartir y poder hablar de quién es Jesús y de cuál es esa obra maravillosa del cual Jesús vino a ser en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces empieza Juan a proclamar ese arrepentimiento en las personas, a decirle al mundo: bueno, es el tiempo de que se bauticen y se arrepientan. Él empezó entonces a proclamar y fue por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es ese bautismo de arrepentimiento? Bautismo de arrepentimiento, el bautismo entonces es ese lavamiento al arrepentimiento. Entonces debo de lavarme, primero me debo bautizar, o sea, lavarme,
de toda mi vieja manera de vivir, de tantos pecados que he cometido en la vida, es lavarme de toda la inmundicia de vida que hemos llevado y venir luego a arrepentirnos. Entonces, arrepentimiento es cambiar de idea, es lamentar, es volvernos, es retornar, volvernos otra vez, es cambiar de vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo que Juan anunciaba era: bautícese, lávense, porque va a venir uno que termina diciendo este Evangelio de Lucas 3, que va a venir con un rastrillo a quemar la paja y a sacar el grano bueno. ¿Cómo les parece esto? Entonces él empieza diciéndonos todo esto, y es poder usted y yo tener esa capacidad de discernir y de mirar, bueno, de que realmente yo debo de arrepentirme o lavarme. Son dos cosas diferentes, lavarme y arrepentirme. Porque muchas veces el ser humano, o bueno, yo, nos creemos tan buenas, que consideramos que no tenemos muchos pecados, o no tengo de qué arrepentirme, o no tengo nada que lavar, porque nos hemos considerado que venimos haciendo las cosas muy bien. Por eso hay que leer la palabra para que miremos qué cosas no hacemos bien. Y ahorita este evangelio nos va a enseñar de muchas cosas en que realmente incurrimos fácilmente y ni cuenta nos damos. Entonces vamos a continuar, y luego dice: tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados, las sendas dispares serán allanadas, y todos verán la salvación de Dios. Entonces este versículo 4 y 5 nos está haciendo ese llamamiento a que enderecemos nuestras sendas, a que caminemos por donde debemos de caminar, a que dejemos esos caminos torcidos, a que dejemos esa mala manera de vivir. Aquí empieza él diciendo a que rellenemos todos esos vacíos que hay en nuestra vida. Luego dice: todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Que empecemos entonces a preparar ese camino, a preparar esa vida por donde usted y yo debemos realmente caminar en una dirección recta, para que, como dice el 6, y todos nosotras podamos ver esa salvación de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ir a ver esa salvación de nuestro Dios si vamos por caminos torcidos, caminos equivocados, si vamos por sendas y valles llenos de huecos? Él nos está haciendo esa invitación hoy, y nos lleva el evangelio de lo que predicaba Juan el Bautista. Recuerden que esto es desde la antigüedad. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a volver nuevamente a retomar esos caminos, que nosotros sabemos cuáles son esos buenos caminos, pero que fácilmente usted y yo nos desviamos, que fácilmente dejamos torcer esos caminos nuestros. El 7 dice: a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera? Y esto suena como tan fuerte, ¿cierto? Pero realmente cuando él se refería, Juan el Bautista, se refería a una generación de víboras, era a los jefes religiosos, a los que manejaban la vida espiritual en esa época, que ellos vieron que este podía ser un camino rápido de salir y de buscar esa salvación. Si hoy nos dijeran que debemos cada uno empezar a buscar esa salvación, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles a través de este contagio a nivel mundial del coronavirus, del COVID-19, que es una epidemia que está matando gente a granel todos los días a nivel mundial. Podríamos pensar que es un tiempo apropiado, es un tiempo propicio para ir a buscar, pero entonces Juan le decía a ellos en ese entonces: ustedes son una generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera? Yo he tenido el sentir, hay personas que dicen que va a ser un tiempo, vamos a empezar a vivir un tiempo donde como iglesia nos vamos a enfriar,
que vamos a dejar de querer venir a la iglesia, querer buscar la palabra y que nos vamos a enfriar. Yo pienso, he tenido el sentir, espero sea en el Señor, que va a ser un tiempo al contrario muy bonito, donde vamos a tener esa gran necesidad de buscar realmente a Dios, de buscar esa salvación, de buscar esa vida eterna, de buscar la salud, de buscar realmente ese Dios el cual muchas de nosotras teníamos embolatado, perdido, o no era el centro de nuestras vidas, Jesucristo, y nos fuimos desviando fácilmente a los quehaceres del diario vivir, a la rutina y a una costumbre simplemente de vivir. Muchas de nosotras hemos vivido vidas sin sentido, una vida que no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. Y hoy nos está hablando el Señor y nos dice, bueno, ¿ustedes qué les enseñó a huir de la ira venidera? Y empieza diciéndonos cómo realmente usted y yo podemos huir de esa ira venidera. Qué rico que usted pueda tomar nota de esto que empieza Juan el Bautista a decirnos. Y él empieza a decir entonces, produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún estas piedras Dios puede levantarlas hijos a Abraham. Entonces él empieza a decirnos, no, produzcan ustedes frutos dignos de arrepentimiento. Que no nos justifiquemos, no comencemos a decirnos, pero ¿qué más tenemos que hacer? Pero si somos hijos de Abraham, si ya fuimos perdonados, ¿qué más tenemos que hacer? Y él nos dice, empiecen a producir frutos de arrepentimiento. Y bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta si realmente usted y yo estamos interesadas en producir esos frutos de arrepentimiento? Quiero contarles que esos frutos de arrepentimiento empiezan a verse cuando usted y yo somos capaces de pedir perdón por nuestros pecados. Somos capaces de pedir perdón por nuestras ofensas a los demás. Somos capaces de ir a confesar esos pecados que hemos tenido por años, ahí atrancando nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestro gozo de estar en la presencia del Señor. Porque hay muchos pecados que solamente salen con confesión. Hay muchos pecados que usted lleva y se postra y le ruega al Señor que le perdone, pero usted siente esa gran necesidad de hacerlo casi a diario o hacerlo muy a menudo. Cuando usted realmente le pide perdón a Dios de corazón y usted siente esa liberación, usted realmente no necesita hacer más. Usted ya quedó sanado. Pero espero me estén entendiendo. Hay cositas de nuestro pasado que hemos hecho muchos de nosotros y que se nos van quedando, hay esos pecados atrancados en nuestro ser. Y muchos de esos pecados tienen que ser confesados para poder empezar a producir usted y yo frutos de arrepentimiento. Como dice en Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados y que la oración del justo pueda elevar esas plegarias y pueda ayudar a interceder delante de Dios para el perdón de esos pecados. Entonces, poder empezar a producir esos frutos de arrepentimiento y poder empezar a trabajar para esa salvación, para poder estar preparados para esa venida de Jesucristo. Dice el versículo 9, el hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo quiero recordarles que en la Biblia hay muchas palabras o historias que uno tiene que sentarse a pensar qué es lo que realmente está hablando la Biblia, y es que hay muchas parábolas en ella. Aquí nos están diciendo que nosotros somos como esos árboles que si no damos fruto vamos a ser cortados y echados al fuego. ¿Por qué va a pasar eso? Dicen que la hacha ya está lista, porque muchos de nosotros no damos ningún fruto. Al contrario, damos lidia, damos problemas, damos pelea todo el día, damos dificultades. Yo les he enseñado en Mujeres de Fe que ustedes y yo debemos de ser mujeres solucionadoras. Dios nos mandó, como dice en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa,
pero que la necia con sus propias manos la derriba. Yo siento en este proverbio que usted y yo, mujeres, tenemos una gran tarea de ser solucionadoras en los hogares, de ser esas mujeres sabias que edificamos nuestros hogares, que edificamos nuestros esposos, que edificamos nuestros hijos y que estamos todo el día pendientes de ayudar a los demás. Cuando usted es capaz de solucionar en su hogar, es capaz de solucionar en otros, en otras personas, ayudar, levantar, animar, fortalecer, capacitar a otras personas, ¿cierto? Para que cuando venga esa hacha que dice que ya está lista, usted y yo no seamos echadas ¿qué? Al fuego, sino que usted y yo seamos realmente esas mujeres que demos fruto. Amén. Amén y amén. Muy bien, el versículo 10 dice, la gente le preguntaba entonces, ¿qué debemos entonces hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer usted y yo? Y yo miraba que Juan les daba respuestas, pero que Juan tenía para todo una respuesta que muy radical, segura, firme, concisa de lo que realmente usted y yo debemos de hacer en nuestro diario caminar. Y Juan le respondía, el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. El que tenga comida, haga lo mismo. Vivimos en una sociedad o fuimos creados para tener 2 necesidades muy básicas en nuestro diario vivir. Llamaría yo prioritarias. ¿Y son qué? Aquí Juan no las enseña, que son el vestir, el cubrirnos, el protegernos y ese abrigo, ¿cierto? Es esa protección, llámese primero un hogar donde vivir, es esa protección a nivel familiar y a nivel de hogar, y es esa protección también de que colocarnos, que vestirnos para calentar nuestro cuerpo, que no nos falte eso. Y luego dice, y comparte con el que no tiene ninguna, ¿cierto? Y el que tenga comida, haga lo mismo. Esas son esas 2 grandes necesidades que el ser humano tiene, alimento y abrigo. Si usted y yo hoy tenemos esas 2 grandes necesidades o prioridades cubiertas, Él nos está diciendo, si tienes 2 túnicas, comparte una. Y si tienes alimento, ve a compartir ese alimento con el que no tiene. Para que usted y yo empecemos, ¿qué? A mostrar frutos de arrepentimiento. Y empecemos realmente a hacer, como dice en el versículo 9, realmente para que usted y yo demos ¿qué? Fruto, pero fruto en abundancia. No seamos escasos de regalar solamente un paquete de lenteja o un paquete de espagueti, que es lo más económico en nuestra región, o una bolsita de arroz. Usted y yo podemos dar mucho más que eso, porque tenemos esa abundancia. Creo yo que muchos de nosotros, hoy Dios nos ha bendecido grandemente con el abrigo y con el alimento. Recordemos que este domingo tenemos nuestra acción de gracias, que recogemos esas ofrendas de alimento para que compartamos el pan con muchas familias que hoy están desempleadas o están en licencia no remunerada. Hay demasiadas familias de empresas muy grandes aquí en Antioquia, Colombia, con esa gran necesidad. Y entonces qué rico que usted y yo podamos compartir ese pan y ese abrigo con los que no tienen. El versículo 12 dice, también unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Porque usted y yo sabemos que sí debemos de pagar, ¿qué? Usted y yo debemos de pagar nuestros impuestos. Debemos de pagarlos. Lo que el Señor espera es que usted y yo paguemos los impuestos justos. Eso era lo que le estaba diciendo a estos cobradores de impuestos. Cobren los impuestos, pero cóbrenlos con justicia. No exploten al trabajador, no exploten la nación, no exploten el pueblo. Cobren unos impuestos justos. Y cuando usted y yo pagamos impuestos, esos impuestos se ven reflejados en las obras que hace el gobierno, la alcaldía, la presidencia, para beneficio de una nación o para beneficio de nosotros mismos como pueblos en obras públicas. A mí me parece tan bonito aquí en Río Negro cuando llaman todas las familias
de los muchachos que estudian en colegios, en escuelas y en liceos y les dan unos mercados grandísimos. Las familias me cuentan que con esos mercados pasan hasta 15 días en hogares de 2 y 3 hijos, papá y mamá. Entonces ahí usted y yo vemos reflejados los impuestos. Vemos reflejados los impuestos cuando los 2 primeros meses de cuarentena nos rebajaron los servicios a 10.000 pesos. Vemos reflejado en las carreteras, en las vías públicas, en la recolección de basura, en muchas cosas. En la recolección de basura, usted y yo vemos reflejados nuestros impuestos. Pero él les decía, pero cobren unos impuestos que justos, sin explotar la nación, sin explotar al pueblo. Era lo que él les enseñaba. El 14 dice, unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y Juan le respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Esto sí que me parece a mí bien bonito y bien delicado, ¿cierto? Aquí hay 3 cosas muy importantes. Les dice, no extorsionen. Cuando nosotros extorsionamos, cuando usted y yo consideramos que no tenemos lo suficiente, empezamos a extorsionar a los que tienen dinero. O sea, la mayoría de las veces el principal extorsionista, hay 2 tipos de extorsionista. El que extorsiona por dinero a otros que sabemos que tienen dinero, y cuando extorsionamos también a las personas pobres. Por ejemplo, el pagadiario, el gota a gota, eso es una forma de extorsionar a las demás personas. No que no puedan cobrar intereses. También en nuestra ley colombiana, la Constitución dice que podemos prestar plata a interés. En la Biblia también dice que podemos prestar plata a interés. Pero hay un límite de ese interés. Creo en este momento que está como en el 2.5, no estoy segura. Creo que está como en el 2.5 avalado por la ley colombiana y por nuestra normatividad y nuestras leyes colombianas. Entonces quiere decir que si usted cobra más de ahí, usted está extorsionando a los otros. Dice que más, no calumnie a nadie, no hable mal de nadie, no critique a nadie, no juzgue a nadie, no señale a nadie. No esté detrás de cómo viven los demás. No calumnie a nadie, no invente cosas de los demás. Nosotros somos muy fáciles para inventar cosas de los demás, para sacar provecho de historias, para dañar a otros. Luego dice, y confórmense con su salario. ¿Qué es realmente que usted y yo podamos ser conformados con ese salario? Es tan difícil en nuestra sociedad, usted y yo, poder conformarnos con el salario que tenemos. Nosotros casi siempre estamos en desacuerdo o en descontento con lo que nos ganamos. En estos días alguien me decía, estoy muy aburrido en mi empresa y estoy muy mal, porque es una empresa muy solvente y a mí solamente me pagan el mínimo. Yo merezco más que del mínimo. Yo le decía, bueno, cuéntame cuando te contrataron, ¿qué oferta te hicieron? Entonces él me decía, yo estuve 6 meses desempleado y aguanté muchas necesidades en mi familia, hubieron muchas necesidades, me contrataron por el mínimo. Y yo le dije, ¿cómo saliste ese día? Y me dijo, ay, yo salí feliz. Y entonces, ¿por qué ahora estás tan infeliz? A ti te hicieron una propuesta y a ti te sirvió. A ti no te engañaron, te ofrecieron el salario básico que hay en nuestra nación y te pareció bien. Ahora, ¿por qué estás inconforme? Mire, muchos de nosotros no tenemos que vivir tan descontentos con nuestro salario que Dios ha permitido que usted y yo percibamos hoy. Recordemos que nosotros somos esos administradores. De pronto es que hemos sido muy malos administradores. Recordemos que usted y yo tenemos es que sacarle un buen provecho a ese salario básico o a ese salario. Muchos de nosotros, entre más ganamos, más queremos tener. Entre más ganamos, más consideramos que somos mal pagos. Pues tengo para contarles. Hace muchos años tengo el sentir de que usted y yo tenemos lo que Dios nos quiere dar. O sea que si su salario, usted está inconforme con su salario, su pelea no es con su jefe, su pelea es con el de más arribita, con un jefe que usted y yo tenemos más arriba. ¿Por qué Dios permite que yo gane esto? De pronto muchas veces hasta nuestro salario es bueno. Lo que tenemos mal es una
grande mal administración en medio de nosotros. Y por eso muchas veces el salario que no nos satisface. Pero Juan el Bautista nos está diciendo, confórmense con su salario. Como el pueblo estaba tan expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba exaltando la venida de Jesús y exaltando lo grande y poderoso que venía con Jesucristo. Y era ese regalo del Espíritu Santo para usted y para mí, ¿cierto? Y él dice, él es tan grande y tan digno que ni siquiera yo soy digno de desatar, ¿qué? Su calzado. Y Juan fue un hombre que no quiso suplantar a Jesucristo, no quiso, que lo vemos mucho en nuestra sociedad, en medio de nosotros lo vemos mucho. Uno siempre quiere hacer creer a los demás que yo soy bueno y que yo soy mejor que otros, y fácilmente queremos suplantar la identidad de otros y caemos en ese error. Caemos en ese error de querer ser como Peranito, como Sutanito, como este, como el otro, como aquel. Quisiéramos tener siempre el cargo del otro, no el cargo que yo tengo, sino el cargo que tiene el otro. Me gusta más el cargo del otro. Y muy bonito lo que Juan nos enseña. Juan no dejó que creyeran que él era el Cristo. Él dijo, no, un momentico, viene uno más poderoso que yo. No soy yo el Cristo, ¿cierto? Les aclara él y les dice, él sí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice, ya tiene el bieldo en la mano, el rastrillo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Juan nos está diciendo en este versículo que cuando Jesucristo venga nuevamente a la tierra, Él va a venir ¿a qué? A limpiar su era. Él va a venir a separar los que son suyos y los que no son suyos, los que le obedecieron y quisieron caminar con Él, y los que nos rebelamos y no quisimos hacer nada, los que no creímos en esta verdad, los que desobedecemos sus mandamientos. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Dice que Él va a bajar con un rastrillo en la mano y va a limpiar su era, o sea, que va a limpiar la tierra. Y dice que va a separar el trigo y que va a recoger la paja. Va a separar el trigo de la paja. Hoy yo quisiera dejarlos en este tiempo con esa reflexión. ¿Qué somos usted y yo? ¿O usted a qué se parece más en este día? ¿Se parece más al trigo o a la paja? ¿A qué nos parecemos más hoy? Si tuviéramos un espejo para mirarnos hoy, ¿yo a qué me parezco más? ¿Al trigo o a la paja? ¿Al grano o realmente me parezco más a la paja? Para que, mujeres, hoy yo quisiera dejarles esta reflexión para la semana. Qué tristeza que llegue Jesucristo y seamos separadas como paja y seamos quemadas en el fuego que nunca se va a apagar. Espero que comprendan esta expresión que nos está dando Juan, de cómo vamos a ser echadas al fuego eterno, que nunca se va a apagar. O si queremos irnos con Jesucristo y poder reflejar ese trigo que dio fruto y dio fruto y dio fruto. ¿Qué fruto usted y yo estamos dando hoy, mujeres? Esa es la invitación que quería traerles en esta mañana. Espero que podamos tener esa actitud de Juan, de ser radicales en lo que usted y yo consideramos que es lo recto delante de los ojos de nuestro Dios. Que podamos estar firmes con Jesucristo en sus enseñanzas. Que no nos dé temor ser radicales en lo que enseñamos y en lo que practicamos. Porque está para llegar Jesucristo. Está para llegar Jesús a separar trigo
y a separar paja. Qué rico que cuando Él venga, usted y yo podamos ser ¿qué? Trigo. Espero que podamos extractar muchas cosas esta semana de este tiempo, de haber compartido con ustedes y de que nos vamos preparando para esa venida de nuestro Padre Celestial. Señor, hoy queremos darte a ti toda gloria y toda honra, amado Señor, por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu sea el que nos confirme esta tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que usted y yo podamos ser edificados y sobre todo podamos caminar en esas sendas de rectitud, que podamos allanar nuestra tierra, que usted y yo seamos capaces de poder entender qué está bien y qué está mal. Nuestro Dios, cuando hizo nuestro diseño, cuando Él nos escogió, cuando Él nos hizo nacer del vientre de nuestras madres, Él nos puso conciencia donde usted y yo seamos capaces de separar lo que es bueno y lo que es malo. Y cómo nos escudriñamos de fácil en el pecado para decir no entiendo, no comprendo o no sabía que eso era malo. Qué rico que podamos ir a la Biblia más a menudo para que allí podamos entender qué es lo que Dios espera de usted y de mí. Hoy te damos a ti toda gloria y toda honra, amado Padre, porque sabemos que eres un Dios bueno, perdonador. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el regalo del Espíritu Santo que se quede en medio de nosotras, edificándonos grandemente en tu palabra y en tu verdad. Amén, amén y amén. Mujeres, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con ansias y sed del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerden que este domingo tenemos nuestra acción de gracias. Que el Señor les bendiga.